Aquí seguimos a esta hora de la mañana en Jerez al Día, en este miércoles de ceniza, hablando con Eugenio Vega, que a propósito a Paco Antonio nos hubiera gustado tenerlo aquí contigo. Lo que pasa es que con los dos ya nos llevamos toda la mañana hablando de la Semana Santa. Lo primero y antes que nada, miércoles de ceniza, ¿es verdad que si se moja la ceniza, se moja la Semana Santa? Eso es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana y nada pero más. Eso habría que analizarlo, ¿eh? De todas formas, te digo una cosa. Es verdad que el tiempo en primavera es muy inestable, y más con el cambio de luna que se produce en Semana Santa. Así que lo normal es que en Semana Santa sea un tiempo inestable realmente. Cualquiera dice, a esta altura de ya el inicio de la Cuaresma, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, cualquiera dice que va a llover en Semana Santa. No sales vivo. De verdad, de verdad. Bueno, no ni que nombrar la lluvia, ¿no? Para la Semana Santa. Bueno, pues Eugenio Vega, coautor de este libro, esto es imposible. A ver, resumir la Semana Santa jerezana en un libro es mucho sintetizar, mucho resumir. Sí, la verdad es que, como te comenté antes, la verdad que tomamos un motivo que era la evolución histórica de la Semana Santa en los 500 años de historia de la Semana Santa. Ahí están resumidos 500 años de historia. Y vamos analizando la Semana Santa, 500 años de historia. Claro. Que se sepa, ¿no? Hombre, que se sepa. Claro, a ver, no, hay datos, pero no son fidedignos en el sentido de... A ver, ¿en qué momento, digamos, comienza como tradición religiosa cofradía la Semana Santa de Jerez? Cofradía es muy... Bueno, cofradía se supone que la primera cofradía es la Veracruz. Sí. Sin embargo, pensamos que pudieron existir manifestaciones anteriores a la de la Veracruz. Ajá. Es decir, con lo cual podemos retraernos no ya a principios del 16, sino incluso antes del 16. Y evidentemente, pues los elementos que confluyen para conformar la Semana Santa son muchos y muy diversos, y realmente tienen un origen también muy distinto, ¿no? Entonces, el primer capítulo lo que analiza en cierto modo es cuál es el aporte, digamos, del hombre religioso jerezano, cristiano jerezano de la Baja Edad Media, cómo entramos en la etapa, en el 16, el siglo de la Contrarreforma, cuáles son las cofradías anteriores a la Contrarreforma y las cofradías que son posteriores a la Contrarreforma, y ya a partir de ahí hasta nuestros días. ¿Y cómo la Semana Santa? Pues mira, son 500 años, digamos, de amor, y también de ciertos momentos de odio. Es decir, realmente en la Semana Santa hay momentos de esplendor, hay momentos de consolidación y hay momentos de crisis. Crisis muy profunda, podríamos llamar crisis estructurales, es decir, que la Semana Santa casi desaparece, como ocurre en el siglo XIX, que la Semana Santa casi desaparece, casi. ¿Cuándo? Durante todo el siglo XIX la Semana Santa de Jerez casi desaparece. Un analista objetivo en el 19 que se las quiera dar de futurólogo hubiera dicho en el 19, a esto le quedan 2 telediarios, ¿no? Y sin embargo, ¿quién le iba a decir que en la época espacial, como estamos viendo actualmente, pues la Semana Santa esté más fuerte que nunca y tengamos nada más y nada menos que 56 agrupaciones cofrades en las calles de Jerez, una ciudad con 215.000 habitantes, una ciudad heterogénea, una ciudad democrática donde cada uno puede pensar lo que quiera? Sin embargo, este tipo de asociación, queramos o no, socio-religiosa, es la más fuerte, la más numerosa que existe ahora mismo en la ciudad. Eugenio, me tienes un poco desconcertado. Pero yo voy a pedirle a todo el mundo que vamos a parar máquinas, ¿vale? Porque claro, yo veo esto y ¿ustedes qué piensan? Semana Santa de Jerez, la que todos conocemos. Claro, es que estoy leyendo la contraportada, me he documentado un poco sobre vosotros, pero voy a leerles la contraportada. Sí, porque... Es que no, esto os va a la marcha. Un momento, a ver, escuchen, por favor, espectadores de Jerez al Día. Dice la contraportada: la fiesta mayor conoció las influencias austeras, místicas y barrocas, románticas, populares y flamencas, y se sobrepuso a la crisis sociopolítica. Floreció en los años de la Belle Époque primo-riverista y en su secuela nacional-catolicista se adaptó al moderno Flower Power. Sí. Flower Power, que llegó a ritmo de folk, pop y rock and roll, o explosionó en un modelo global y depurado con un lenguaje teatral, cinematográfico y televisivo. Esa es la Semana Santa del siglo XXI. Me has dejado como un mosaico griego. Sí, efectivamente. a cuadros. Efectivamente. ¿Esto qué es? Esta es la Semana Santa del siglo XXI. ¿Esa es la Semana Santa de Jerez? Del siglo XXI, sí. Hombre, tú ten en cuenta que cuando salen las cofradías... Pero lo de Flower Power, va a haber algún cofrade que va a decir, oye, no. Bueno. No me encaja lo de...
Y tú, lo de... tú a lo mejor no conociste aquella etapa. Bueno, aquella Bueno, etapa pero escúchame, hippie y lo de rock and Semana roll Santa. tampoco pega. No, Eugenio, ¿no? ¿por qué no pega? ¿Por qué no pega? ¿El rock and roll en la Semana Santa? ¿En la Bueno, fiesta cofrade? No sé, pero la gente que hace que la Semana Santa hoy sea lo que es, era la que escuchaba ese rock and roll, esa era la que ya tenía esas patillas largas y esos pelos largos. Mira, es curioso que hay una imagen que es muy curiosa, que además la retratamos muy bien. Aquellos costaleros que iban debajo del paso con zapatillas de paño, que era la misma que utilizaban en su casa y en el trabajo porque no tenían otra, ¿vale? Son sustituidos por estos otros jóvenes, que hoy son ya personas con 70, o 60, 70, 80 años, que escuchaban el rock, que escuchaban el pop y que sin embargo eran cofrades. Y son los que cambiaron la Semana Santa a lo que hoy conocemos. Es curiosísimo porque el cofrade actual es un cofrade sin complejos, no es un cofrade que está aleccionado por ningún pensamiento político, ni ninguna ideología política en concreto, sino es un señor que se toma contigo el café, que lo mismo le gusta Elton John, que le gusta Elvis Presley o le gusta Camilo VI en aquella época con su ópera hippie, esa ópera hippie de Jesucristo Superstar. Oye, lo de Jesucristo Superstar, que tanto influyó. Bueno, y que creó acólitos, ¿eh? Y en la Semana Santa además tenemos una cofradía muy Concilio Vaticano II, que fue precisamente el Cristo del Perdón, una cofradía muy del Concilio Vaticano II, muy acorde con estos nuevos tiempos del cristianismo jerezano de los años 70, ¿no? Entonces, la Semana Santa nunca ha sido anacrónica, ha ido siempre con sus tiempos. Es decir, que una manifestación es anacrónica, evidentemente, es equivocarse en la apreciación del principio, porque si no, no existiría. Algo que es anacrónico no existe. No tiene cabida. No tiene cabida, incluso moriría al poco tiempo. Y sin embargo la Semana Santa actualmente está más que nunca, está con los nuevos tiempos. Es curioso que hoy, por ejemplo, la música cofrade es una música que se escucha, ves a los chicos que lo escuchan exactamente igual que se escucha el reggaetón, exactamente igual. En una oreja llevan las cornetas y tambores y en otra corneta llevan es que yo he oído a un grupo de chavales decir, venga, vamos a poner un poquito de marcha. Claro. Y te crees que va a poner un ritmo de música de discoteca y no, lo que se refiere es a marcha profesional. Efectivamente. ¿Y cuánta gente va en el coche oyendo con marchas profesionales? Y se pone música de Semana Santa. A ver, que es música clásica en realidad, ¿no? Claro, incluso también es curioso cómo, por ejemplo, cuando analizamos esa evolución y llegamos, como tú dices, al rock and roll actual, es curioso cómo realmente en Jerez nace, eso lo estudia muy bien Juan Salido, nace, por ejemplo, la saeta flamenca a finales del siglo XIX, nace en Jerez. Y es curioso que Jerez también tiene su propia música de Semana Santa. Es decir, que bien es verdad que nosotros importamos mucha música de Sevilla, ¿no? Pero bien es verdad que Jerez crea su propia música de Semana Santa. Una música con unas características muy concretas y con personajes muy concretos. Y evoluciona exactamente igual. No tiene nada que ver las marchas de hace 40 años con las marchas de cornetas de tambores o de agrupaciones musicales que se escuchan hoy, ¿no? Incluso yo recuerdo de adaptaciones de canciones de agrupaciones musicales en los años 70, detrás de los pasos. No. Sí. A ver, agrupaciones musicales ¿qué hablas? ¿De carnaval? No, hablo de Semana Santa. Agrupaciones musicales. No, Eugenio, eso no vale, ¿eh? O sea, yo te lo permito todo lo de Flower Power, pero que me digas que hay... Bueno, y la flor, hablando de Flower Power, y la flor que invaden los pasos. Sí. Ya recuerdo todavía en los años 80, esa flor que invadía, que tapaba, que cubría los pasos, ¿no? Esa flor que era la misma que llevaban muchos de ellos en sus corbatas, vamos. Eso hoy no, hoy la austeridad ha vuelto, la mesura en el adorno, etcétera, ¿no? Pero eso en otros tiempos no fue así, ¿no? O las vírgenes... O sea, que estábamos más descocados a nivel cofradero hace años que ahora. Bueno, realmente nuestros padres hicieron una transición, no solamente política, una transición social que era para aplaudirles, ¿eh? Nosotros hicimos un curso acelerado en España de pasar del siglo XIX al siglo XX o siglo XXI, directamente, y convertirnos en este desarrollo social, este desarrollo político, yo creo que ejemplar en muchos aspectos que tenemos actualmente. Bueno, el libro, como decíamos, hace un recorrido por la Semana Santa de Jerez, obviamente, desde el punto de vista de patrimonial, literatura, arte, las saetas como fenómeno social, pero curiosidades. A ver, algo
que va a llamar la atención. Cuéntame algo, a ver, no sin ánimo de desvelar, porque hay que comprarse el libro, que de verdad merece la pena, pero alguna curiosidad de la Semana Santa que tú digas, esto no lo va a saber nadie. Bueno, es muy complicado que no lo sepa nadie. Te quiero decir, Vale. es muy difícil. Pero algo que tú digas, esto va a impactar, por lo curioso. Bueno, no, mira, impactar por lo curioso es que nosotros tenemos siempre en la mente de que la Semana Santa son cofradías, y sin embargo, durante el siglo XIX, por ejemplo, se mantuvo durante un siglo una Semana Santa a trancas y barrancas, con apenas una cofradía, 2 cofradías que salían a la calle, 1 o 2 en toda la Semana Santa, que salían a la calle, y sin embargo, eran cofradías, y además muchas de ellas fuertes, que no tenían reglas aprobadas. Por ejemplo, una de las cofradías fuertes del siglo XIX, por ejemplo, es la Piedad, y durante 130 años más o menos, no tiene reglas aprobadas. Sale únicamente como, desde el punto de vista legal, son devotos que sacan unas imágenes a la calle. Es curioso, o sea, y una Semana Santa en muchos casos que no es necesario que haya procesiones, o sea, no ya que no haya procesiones, perdón, que las cofradías estén asociadas a unas devociones. Por ejemplo, la Piedad se encargó de sacar al mismo tiempo la Soledad, porque estaba en ese momento decadente. El Nazareno intentó sacar una segunda procesión al mismo tiempo en el siglo XIX. Son momentos de bastante curiosos en el sentido de convulsos, pervivencia. ¿no? Y convulsos, mira, por Desde supuesto. el punto de vista Todo, devoto, político, hubiera social, sido complicado, todo, ¿no? todo, claro, A claro. día de hoy, o por lo menos en la cabeza del Claro, cofrade de hoy claro, día, claro. complicado. ¿Alguna leyenda urbana que rodea la Semana Santa? Bueno, sí, De esas cosas que se cuentan. Hay muchas leyendas. Pero muchas ¿por leyendas qué te ríes, urbanas. Eugenio? No, me río. Te hablo de leyenda urbana, ¿eh? No, Porque- pero te has reído, me preocupas. No, me río porque realmente cuando tú vas a alguna cofradía, muchos de los que... En las cofradías hay gente que lee mucho y gente que lee menos, y mucha gente que te asevera cosas sin haber leído. Lo entiendes la pregunta, ¿no? Porque es verdad que hay gente muy documentada Claro. y con rigor histórico y otra gente que habla porque lo ha Lo ha escuchado. escuchado, efectivamente, y dice, esto es así, ¿eh? Vale. Y esto es así, esto es Por así. ejemplo, ¿hay alguna leyenda urbana que rodee la Semana Santa y que sea solo un mito? Bueno, no sé, mira, es complicado que se venga alguna a la cabeza en concreto, ¿no? Pero vamos, no es un mito, por ejemplo, bien es verdad la melena del Cristo. La melena del Cristo son devotas las que cedían su pelo al Cristo. Pelo natural. Pelo natural, efectivamente, eso no es. Y además es muy bonita, son leyendas muy bonitas y esas leyendas, por ejemplo, son reales, existen y es real. Oye, es el momento adecuado sacar este libro, ¿no? Hombre, yo creo que sí, es la editora. O sea, Almuzara, que es una editora muy fuerte y que sabe lo que hace, Almuzara sabía cuándo tenía que sacar el libro y sabía qué impacto tendría el libro y dónde llevar nuestra Semana Santa, como digo, al ser muy fuerte como editora, a toda España, ¿eh? A toda España. Este libro está en toda España. Esto hay que actualizarlo, te quiero decir. Dentro de 5 años habrá mucha más información. Porque esto es como la guía Michelin, exactamente igual. Hombre, aplicado al término cofradiero cofrade. para conocer un poco la idiosincrasia Sí, de la celebración cofradiera. Sí. ¿La Semana Santa es sinónimo de fervor religioso en el sentido estricto de que una persona cofradiera es un buen cristiano? No necesariamente. No necesariamente. Tampoco un buen cristiano es un buen humano, ¿no? también hay que decirlo. No, pero no, necesariamente. La esencia de una cofradía es la religión católica. Por supuesto, esa es la esencia. Es decir, una cofradía debe estar evidentemente conectada con la religión o con la religiosidad, ¿no? En este caso con la católica. Y es evidente también que cuando hablamos de Semana Santa tenemos que hablar, por tanto, y por eso vamos más allá. Hablamos, por ejemplo, de historia de la Iglesia. Y es verdad que ahí intentamos conectar la historia de Semana Santa con la historia de la Iglesia. Ojo, pero al ser más allá, también tenemos que conectarla con la historia social y con la historia política, porque es más allá. Es decir, realmente, ¿qué nos indica la Semana Santa? Que el hombre es un ser religioso. El hombre es un ser religioso. Es algo que lo lleva dentro, es algo fenomenológico, está claro, ¿no? Ahora bien, ¿es un buen cristiano? No lo sé. Vive el cristianismo, un cristianismo en muchos casos pues adoptado en la cuna, ¿no? Adoptado en su casa, ¿no? Y en muchos casos la Semana Santa tiene un elemento identitario tan fuerte que confundes religión con identidad. Yo soy de Jerez y soy del prendimiento, dice uno, ¿no? O sea, realmente está conectando su perfecta identidad. Cuando te dice eso, está diciéndote que su conexión con la ciudad es muy fuerte. Y es tan fuerte que hay una conexión todavía en un grupo más pequeño, un subgrupo más pequeño, que es el prendimiento, al que están seguramente conectados sus primos, sus hermanos, sus padres, sus abuelos,
y que esa conexión con la ciudad no se va a perder nunca. Y eso lo podemos ver muchas veces cuando vemos gente... mira, el caso es muy curioso y no es para Jerez, es para Málaga, es Antonio Banderas. Antonio Banderas podrá estar en California viviendo, pero en Semana Santa vuelve a Málaga. ¿Y qué es la Semana Santa de Málaga para Antonio Banderas? Es él, es su familia, es su grupo, es su máxima identidad. Entonces, la Semana Santa es identidad, sin lugar a dudas. Bueno, esto si se lo entregamos a alguien, no sé, de otro país, a un australiano, ¿no?, que no conoce nada de la religión o que no conoce nada del fervor cofrade. Si le entregamos este libro, habría que traducírselo al inglés, a ver si sacáis una edición, pero bueno, a lo que voy, si se lo lee, ¿entendería perfectamente lo que es, a través de este libro, lo que es la esencia de la Semana Santa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, porque ya digo que el libro siempre en cada uno de sus capítulos va conectando, va hilvanando muy bien, creo que muy bien, con una literatura muy fácil de leer, yo creo que atractiva, atrayente, tiene un discurso ensayístico bastante dinámico. Entendería muy bien cómo va conectando, por ejemplo, la España de los Austrias, esa España austera de los Austrias, con las primeras manifestaciones austeras de la Semana Santa de Jerez, cómo la exuberancia de los Borbones da paso a un espectáculo barroco, tal como el que se vivió en Jerez en los siglos finales del XVI, XVII y el XVIII, cómo el anticlericalismo de raíz liberal, de raíz obrera, movimientos obreros, y la religiosidad del pueblo a su manera se conecta con el siglo XIX, y cómo en el siglo XX hay una instrumentalización del sentimiento religioso, ya sea por azules o por rojos, y cómo de una forma u otra la Semana Santa ha ido navegando por ese mar que nos ha llegado hasta nuestros días. Y hasta convertirse en una Semana Santa maravillosa. En eso sí que coincidimos, ¿no? Yo creo que de diseño, una Semana Santa es un diseño, es algo muy depurado, muy bien llevado, y creo yo que con unos cánones ya establecidos. Y el último capítulo, que te lo comentaba antes fuera de cámara, lo ha escrito precisamente el hijo de Paco Antonio García Márquez, que es economista, y lo que hace es un análisis socioeconómico de lo que supone la Semana Santa para el tejido urbano y para el tejido de la ciudad. Buen momento ahora que han subido los palcos. Por ejemplo. Está todo el mundo hablando del tema de la subida de los palcos, que ya ha sido aclarado a propósito porque suben. Eugenio Vega, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros siempre. Me ha encantado la disertación, aunque necesitaríamos mucho tiempo para indagar y profundizar en esta vista retrospectiva de este patrimonio jerezano que es la Semana Santa. Eugenio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno, y ahora vamos a ir, fíjense, ¿no? Ojalá hubiera ese fervor cofradero y hubiera buenos cristianos y el mundo fuese mejor, ¿no? Algo utópico, porque vamos a hablar de la guerra de Ucrania, o lo que es lo mismo, la invasión de Rusia a Ucrania, que estos días además cumple un año precisamente. El tema de los refugiados, cómo lo vive Cruz Roja. Enseguida aquí hablamos de ese conflicto bélico.